Bueno, llega el momento en el que tenemos que felicitarnos. Te tengo que felicitar a ti y desde luego también a mí. Me felicito, decía mi maestro, te felicito y me felicito. Porque hemos llegado a la parte final de la fenomenología del espíritu, que es el capítulo 8. Espero que lleguemos de buen ánimo y de buen humor, porque pues es el conclusivo de la fenomenología y tiene su grado de dificultad, pero la primera sorpresa que te vas a encontrar es que para ser el último capítulo donde engloba realmente la totalidad del saber, de la realidad que él quería abarcar, es decir, el saber absoluto, uno se esperaría algo más estructurado, algo más prolífico, ¿no? Y nos encontramos con 6 páginas solamente. Es la parte más corta, más breve de la fenomenología del espíritu. Se dice que es Javier Zubiri el que toma estas notas, que eran las últimas notas de Hegel, y que las integra para hacer el último capítulo y luego pues evidentemente la edición y luego esta edición que según el Fondo de Cultura Económica es la primera edición de lengua española según ellos. Bueno, vamos a ver qué es el saber absoluto. Número 422. En primer lugar dice, el espíritu de la religión revelada no ha rebasado todavía su conciencia como tal, o lo que es lo mismo, su autoconciencia efectivamente real no es el objeto de su conciencia. Dicho espíritu en general y los momentos que en él se diferencian caen en el representar y en la forma de la objetividad. El contenido del representar es el espíritu absoluto. Lo único que aún resta es la superación de esta mera forma, o más bien, puesto que esta forma pertenece a la conciencia como tal, su verdad debe haberse mostrado ya en las configuraciones de la conciencia. No hemos arribado al saber absoluto, sino que el saber absoluto es un saber abierto, es un saber continuo, es la historia, es la realidad. La autoconciencia permanece firme, pero también el saber absoluto que trabaja y deviene en la historia. Y entonces va a empezar a aterrizar en lo que él ya había explicado antes. Esta autoconciencia siempre va a ser mediada, va a haber una mediación. En el número 424 va a aterrizar diciéndonos que esa autoconciencia formada por medio de la cultura, ya empieza a hacer su síntesis de todo lo que ha escrito en la fenomenología, dice, la autoconciencia formada por medio de la cultura, que ha recorrido el mundo del espíritu extrañado de sí, ha producido por su exteriorización la cosa como sí misma y por tanto se conserva todavía ella misma en él y sabe su falta de autosuficiencia, o sabe que la cosa solo es esencialmente ser para otro o completamente la relación, es decir, lo único que aquí constituye la naturaleza del objeto. La cosa vale para ella como algo que es para sí, la cosa enuncia la certeza sensible como verdad absoluta, pero este ser para sí a su vez como momento, que solo tiende a desaparecer y se torna en su contrario en el ser para otro ya abandonado. La autoconciencia formada por la cultura que también pasará por la religión. Y ahí vamos a encontrar que nos va a decir que este espíritu es un espíritu actuante, que es la vida del espíritu absoluto y es la vida del ser y de su existencia. Estamos ya en la parte ontológica, la parte en la que se eleva, a la que llega el idealismo absoluto. El idealismo arriba a un saber absoluto, a un espíritu absoluto, a una moralidad que será igualmente absoluta. Entonces ahí arriba lo que él va a llamar
el alma bella. Recuerdan ustedes que les decía yo las tres características de la virtuosidad en Sócrates y luego también en toda la Edad Media en San Agustín y Santo Tomás. Hablaban de las entidades de Dios, verum, bellum, bonum, verdad, belleza, bondad. Hegel ya nos ha hablado de la verdad. Dios es verdadero, es la esencia de la verdad, es bello. Hoy aterriza en el bellum, el alma bella. Si Dios es bello, el alma se embellece, el alma tiene que ser bella. Si el Espíritu Absoluto está revestido de esta belleza, no nos dice qué es la belleza en general, ya nos habló de una religión artística, pero nos habla hoy del alma bella, ¿no? Es una figura particular de la conciencia. Es la parte de la figura del espíritu cierto de sí mismo que permanece quieto en su concepto, el alma bella. Hasta ahí no nos da más. La autoconciencia que sabe este saber puro del sí puro como el espíritu, no solo la intuición de lo divino, sino la autointuición de él, es decir, que conoce a sí mismo y conoce la realidad de lo divino. Entonces, en este conocer, después de negar lo que no conoce de la divinidad y después de negar lo que no conoce de sí mismo, encuentra finalmente lo que es esa intuición, no solo la intuición, sino la autointuición de él. Entonces tenemos el espíritu fenoménico, que va a ser, ¿qué creen ustedes? La ciencia. ¿Dónde arriba Hegel? No en la filosofía, aunque nos ha hablado de la filosofía, pero hoy tenemos que ser muy cuidadosos porque el título de este libro es La ciencia de la fenomenología del espíritu. No es filosofía de la fenomenología del espíritu, sino una ciencia. Y finalmente, en el número 428 va a decir que esto es el espíritu fenoménico, una ciencia, la ciencia. Y a través de la ciencia de la fenomenología es que podemos entender y comprender lo que es el espíritu en sí y para sí. Este es el devenir de la historia y así es como podemos nosotros conocer el concepto. El concepto hegeliano es esta especie de síntesis en la que nosotros encontramos la verdad, la esencia y la existencia de Dios. Este es el saber, el ir dentro de sí en las figuras epocales, en los espíritus epocales y en los fenómenos epocales. Saber distinguir las figuras, los espíritus y los fenómenos de cada época. La meta, desde que comenzó este estudio de la fenomenología, era conocer, llegar a entender, a comprender, a inteligir en la conciencia concipiente el concepto absoluto. El concepto absoluto ya hemos visto cuál es. La ciencia del saber que aparece fenoménicamente es lo que Hegel ha tratado de enseñarnos en este libro que se llama La fenomenología del espíritu. Finalmente, no podemos dejar el lado de la historia. El devenir, la historia, es el devenir que sabe, el devenir que se media a sí mismo, el espíritu exteriorizado en el tiempo. Pero esta exteriorización es también la exteriorización de ella misma, de la historia. Lo negativo es lo negativo de sí mismo. Este devenir representa un movimiento lento y una sucesión de espíritus. De pronto pareciera una especie de espiritismo o espiritualismo, pero no, porque estamos hablando de espíritus, pero entendidos como lo que entiende la razón, ¿no? Como figuras, ya lo habíamos dicho, ¿no? Fenómenos.
Este devenir representa un movimiento lento y una sucesión de espíritus, una galería de imágenes, cada una de las cuales aparece dotada con la riqueza total del espíritu, Corchete 433, razón por la cual desfilan con tanta lentitud. La historia, el motor de la historia, dijera Marx, ¿no? Es dinámico, lleva sus tiempos. Para Marx va a ser importante esta lectura porque Marx decía que se podían acelerar las contradicciones sociales y con esto se podía acelerar el curso de la historia, ¿no? Se podía cambiar la historia, transformar la historia. Pero aquí Hegel más bien nos habla de una historia que deviene en su ser en sí, para sí, y que desfila con tanta lentitud, pues el sí mismo tiene que penetrar y digerir toda esta riqueza de su sustancia. El sí mismo no es un come galletas, ¿verdad? Pero bueno, así lo contempla él. Por cuanto que la perfección del espíritu consiste en saber completamente lo que es él, su sustancia, este saber en su ir dentro de sí, en el que abandona su existencia y confía su figura a la interiorización mediante el recuerdo. El recuerdo en la Biblia se conoce como amnesis o amnesis, la memoria. Otra vez tenemos la dificultad de la traducción del alemán al español, ¿no? Recuerdo, tal vez en alemán se esté refiriendo aquí a la memoria, y es la memoria histórica, no como un recuerdo, como algo que tengo ahí siempre presente, sino como una memoria, la memoria histórica. Yo prefiero este término que recuerdo, pero bueno, aquí está escrito de recuerdo. La meta es el saber absoluto. Finalmente, su conservación vista por el lado de su existencia libre que aparece fenoménicamente en la forma de lo contingente es la historia, pero vista por el lado de su organización conceptual es la ciencia del saber que aparece fenoménicamente, uno y otro juntos. La historia conceptualizada, la historia entendida como un idealismo, la historia conceptualizada, forman la interiorización mediante el recuerdo y el calvario del espíritu absoluto, la realidad efectiva, la verdad y la certeza de su trono, sin la cual el espíritu absoluto sería la soledad sin vida solamente. Y termina con una frase que vamos a buscar porque es la última cita que pone Hegel. Normalmente los filósofos es como, digamos, su epitafio, ¿no? Su frase final, la cereza del pastel. Dice, Hegel reformula ligeramente el final del poema de Schiller, con quien estuvo estudiando en su época de teología ahí en Alemania, sobre la amistad. Y vamos a leer solo lo que pone Hegel, porque pone un fragmento, pero la vamos a leer completa para terminar ya nuestro curso. Decía, sin el cual el espíritu absoluto sería la soledad sin vida solamente. O sea, en la soledad, pues está la nada, ¿no? O sea, pues es el vacío, ¿no? Aquí se van a agarrar los existencialistas, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, ¿no? Esa soledad que nos provoca angustia o náusea. Esta es la frase con la que concluye Hegel su monumental dolor de cabeza que se llama Fenomenología del Espíritu y que ha quebrado la historia de la filosofía moderna hasta nuestros días. Del cáliz de este reino de los espíritus rebosa para él su finitud. Punto final, se cierra el telón, tan tan. Pero vamos a decir ahora el poema completo. Sin amigos estaba el gran maestro del mundo, sentía falta y creó por ello a los espíritus, feliz espejo de su beatitud. No encontraba el Ser Supremo nada a él igual. Desde el cáliz del entero reino de las almas rebosa para él la infinitud. Empezó haciendo filosofía y terminó dando un brinco a la teología. Tal fue la fenomenología del espíritu.
Espero que les haya ayudado. Vamos viendo sus comentarios del texto y al final, lo último que quiero saber al final es si te gustó o no te gustó, pero no me interesa si te gustó o no te gustó, me interesa si lo entendiste y si lo comprendiste y si lo puedes explicar a otras personas. Y al final yo te daré mi punto de vista si me gustó o no me gustó Hegel, pero eso será hasta el final porque poco importa mi punto de vista, lo que importa es que tú hayas tenido la experiencia de una filosofía tan racional, tan conceptual, tan áspera, pero que se puede conocer y se puede también disfrutar. Buen día.